Ya, desde ahora estoy grabando. Esta es la segunda parte de la Ahora. clase 2. O sea, sobre la guía de contenido número Bueno, 2. Estamos me revisando poncho. el texto de Slavoj Žižek sobre qué es la filosofía. Y estamos viendo que hay algunas preguntas que se nos hacen y que de alguna manera nos enfrentan a situaciones que son filosóficas. Pero Profe. tenemos que abordarlas de una manera más profunda para que lleguemos al sentido real de lo que queremos preguntar. Porque a veces nos surge una duda, pero no sabemos cómo preguntarlo. Porque cuando yo les digo, ¿entienden lo que les estoy diciendo? Ustedes me dicen no. Y yo les digo, ¿y qué no entienden? Y ustedes me dicen nada. Y yo no tengo cómo saber ahí. Entonces, ¿quién está haciendo mal la pregunta? Yo. ¿Por qué? Porque yo no estoy formulando bien la pregunta y por tanto no sé lo que ustedes no saben. Si yo les preguntara, por ejemplo, ¿qué parte del texto sí entienden? ¿O qué parte de la entrevista sí entienden? ¿Me la pueden decir? No. No. Si yo les pregunto, por ejemplo, si conocen o si encuentran dentro de la entrevista, o dentro de la lectura que les voy a presentar de la entrevista, alguna palabra que no conozcan, ¿cuál sería? Palabras que no conozcan dentro del texto o ¿Qué dentro son de las la... preguntas no libres? ¿Cómo? Que dice, son preguntas simples llamadas preguntas no libres. ¿Qué es eso? ¿Cómo preguntas no libres? A ver, espérate, aquí se me modificó. Preguntas hermenéuticas, ahí está. Preguntas Esa, hermenéuticas. Eran hermenéuticas. Disculpa, que se me borró justo esa parte. Pregunta, ¿por qué tenemos que pasar por todo este cambio? Así. Buena pregunta. Esa es una buena pregunta. ¿Entienden? ¿Cuántas respuestas posibles tenemos a eso? ¿Cuántas respuestas tenemos? Más de una. ¿En cuántas son posibles? Muchas respuestas posibles a esa pregunta. ¿Por qué tenemos que pasar por este cambio? ¿Será porque es normal cambiar? ¿O no es normal cambiar? ¿O es normal Esos siempre hacer lo son, mismo? Entonces, estas son profe, preguntas ¿sabe qué? hermenéuticas. Dígame. Aún no entiendo qué piensa él, la pregunta 2, qué piensa él sobre la filosofía y el científico. Y ya. ¿Qué es lo que piensa Zizek sobre la opinión que algunas personas tienen sobre la filosofía y el pensamiento científico? ¿Qué es lo que dice en la entrevista? Yo no pienso a los filósofos dando respuestas, primero. Entonces, tenemos que sacarnos eso de la cabeza. La filosofía no viene a entregarnos respuestas. Para nada. Solo preguntas. Y más preguntas. ¿Y qué es lo que hace el pensamiento científico? Trata con lo real, con problemas de la vida cotidiana, los enfrenta. Pero aquí la pregunta es sobre la opinión. Miren, me aparece este. Running out of time. This meeting will end in 2 minutes. 2 minutes. 2 minutes. ¿Ah? Me parece que se me va a cerrar, ¿Qué está se me va a hablando? cerrar la sesión en 10 minutos. Es Nuevo. Bilingüe. Qué raro. bilingüe. Ah, que dura una hora o media hora La transmisión O tal vez usted la tenga programada como para que le dure eso, no sé. es que me No dice que si dura. no, tengo que comprarlo. La profe matemática también, ¿le pasa? Si no tiene que comprarlo, el profe, no voy a gastar plata en eso. No. Creo que las clases duraban solamente pobreza. 45 minutos. Se acabó tu mes gratis. Tienes que empezar a pagar. Se acabó lo premium. Lo Ingrese premium. tarjeta de crédito. Código, por favor. Pobre profe. Soy pobresor, gracias. Y llevamos 2 preguntas. Soy pobre. ¿Qué dijo? ¿Y Ya, qué oye, dijo? aprovechemos los minutos que me quedan. ¿Qué es lo que después voy a volver a subir la... Va a explicar y se lo va a cortar. Les voy a mandar otro link Siguiente para que nos pregunta y volvamos a no se conectar ya corta. hasta las 5. Ya, ¿qué es lo que piensa Zizek sobre la opinión que algunas personas tienen? La opinión de lo que dicen las personas es que los filósofos están por ahí arriba y los científicos están acá abajo en la Tierra, tratando con la enfermedad. Y los filósofos están por ahí arriba, en otra dimensión. Eso es lo que piensa. Y después dice, porque toman las ideas absolutas y hacen como preguntas estúpidas sobre ellas. Eso es lo que quiere decir Zizek. Les voy a enviar, en todo caso, la entrevista para que puedan revisarla también.
Oh, la Betsa culienta. Perdón, Oh, Vaya nomás. es que me... Perdón. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Qué es lo que piensa Zizek sobre la opinión que tienen las personas que piensan que los filósofos están por ahí arriba y los científicos realmente son los que hacen la pega? O sea, que se supone que lo que él está diciendo es que las personas como que denigran lo que hacen los filósofos porque son como preguntas. Y esas preguntas son como estúpidas, ideales, como que siempre están ahí arriba en la nube. De eso se trata. Eso es lo que quiere decir. Nosotros queremos que filosofía... ¿Qué es lo que piensan ustedes sobre filosofía antes de tener filosofía? El saber. El saber, una cuestión así, ¡guau! Algo grande, algo como que no sabía. Algo que no me quedaba claro. Hay gente que dice los filósofos son tipos que andan todo el día dando vueltas, preguntando, hablando solo, Cuando pito. La broma. escribiendo libros, por ejemplo. Y los científicos son los que están experimentando ahí con las gotitas, buscando la cura contra el coronavirus. Ellos son los verdaderos científicos, los que realmente hacen la pega. Entonces la filosofía solamente pone aquí respuestas tengo a los una- científicos como que La tratan de filosofía pone la buscar. pregunta. Yo aquí Tratan tengo una de- pregunta. Ya, dígame. Me confundo. Ay, ya. Es que, ¿por qué no crean una vacuna de jabón si eso es lo que previene el coronavirus? Fue lo mismo que dijo Trump. Fue lo mismo que dijo Trump. ¿Por ¿En qué no serio? nos inyectamos, sí, ¿por qué no nos inyectamos lisoform en las Jabón. venas para matar el coronavirus? Hubieron como 15 tóxico, hubieron como Hay 15 que... intoxicados. Pero no va a apropiar al cuerpo humano. Filosofía Hay que busca lo probarlo. lógico. Buena pregunta, ¿la filosofía busca lo lógico? no. ¿por qué no comimos jabón? Busca ¿Por qué no comemos jabón pensar. si es tan obvio? Porque tiene mal sabor. ¿Quién comería jabón con todo? Es rico. ¡Ay, sacate! Sandra, ¿lo he probado? Mi tío comió jabón. Mira ese perro de A ver, ahí. no me digan quién lo ha probado. ¿Todo el mundo ha comido jabón alguna vez? en su Comió vida? comida de perro. Mira, aquí me estoy comiendo una comida de perro. Nah, pero jabón. De plátano la otra, ¿qué Pero puso? mira mira ese perro ahí. Creo Niña, que por ahora favor, se oye, no se puras pongan raras. ordinaria, ¿eh? Voy a bajar la tecnología. Oiga, usted es mal pensado, el plátano es una fruta. Existe Oye, jabón más de respeto. chocolate. Más respeto, chiquilla. ¿Qué creen que yo nací Soy ayer? profe. Por favor. Ya, niñas. Segunda pregunta. Mira ese perro. Qué lindo. Sigamos a la pregunta 3. ¿Qué diferencias puede encontrar entre preguntas del tipo ¿somos libres o no? Y preguntas del tipo ¿qué significa ser libre? ¿Cuál es la diferencia que pueden encontrar entre preguntas del tipo ¿somos libres o no? O ¿qué es lo real? O ¿qué es la verdad? O ¿qué es Dios? O si Dios existe. Y preguntas del tipo ¿qué significa ser libre? O ¿cuál es el sentido de Dios? O ¿cuál es el sentido de la verdad? O ¿cuál es el sentido de lo real? ¿Qué diferencia hay? Una es más amplia y la otra más específica. Desarrolle, por favor, desarrolle eso. Bien, buena aproximación. Puede ser, pero creo que se den cuenta de la estructura de la pregunta. La forma que tiene la pregunta es distinta. Porque agrega justamente aquellas palabras que nos permiten profundizar en el tema que queremos saber. ¿No puede Bien. poner el PowerPoint en la pantalla? Pongo el power. Ahí está el power. ¿Se ve? Se ve la entrevista, pero no la guía. Ah, la guía. Ya, voy a poner la guía ahora. Profe, para la primera puede servir, que sea, para esa que pregunta qué piensa Zizek sobre la filosofía y el pensamiento científico, ¿podría servir que los filósofos hacen preguntas y los científicos tratan de responderlas? ¿Podría servir eso? Bien. Eso puede ser una parte de la respuesta, ¿ya? Pero acuérdate que Zizek también dice algo específico sobre ellos, que los filósofos tienen esta actitud, ¿me entiendes? Oh. Y el pensamiento científico tiene otra actitud. De eso se trata, de que se den cuenta de cuáles son las actitudes entre el pensamiento filosófico y ¿En el qué pregunta vamos? En la 2, ahora vamos a pasar a la 3. ¿Qué diferencia puede encontrar entre preguntas del tipo ¿somos libres o no? Y preguntas del tipo ¿qué significa ser libre? Entonces, por ahí decían en el chat que una pregunta es más amplia y la otra más específica. ¿Ya? Eso puede ser, pero necesito que la aproximen más al terreno de la pregunta misma y no al terreno de solamente decir que es más corta o más larga.
Y no es solamente un tema de palabras, de pocas palabras o muchas palabras. Una pregunta puede tener muchas palabras, pero sin embargo ser muy superficial o muy cotidiana, y no filosófica. Y en este caso le estoy pidiendo que busquen unas preguntas sobre el sentido, sobre el significado de las cosas, o de lo que ustedes consideran que son temas filosóficos, díganme. Profe, Profe, no todavía entendí. entiendo la voz. ¿Somos Está difícil. libres o no? Esa pregunta te la podría No, pero en hacer, resumen, o es ¿Qué, profe? Le perdí. Ya, ¿en cuál se perdieron? yo levanté la mano, ¿no? En la 3. En la 3. ¿Qué diferencias puede encontrar entre preguntas del tipo ¿somos libres o no? Preguntas con esa forma, con ese tipo. Preguntas cortitas, pero son profundas igual. ¿Qué es lo real? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es conocer? Ah, esa no. Preguntas así, de esa forma. Preguntas que podrían aproximarnos a una reflexión filosófica, pero que de alguna manera no lo hacen. Porque Pero necesitan darle una vuelta hay más. que hacer diferencia entre la pregunta ¿somos libres o no? ¿Y qué ¿Eso nomás? significa ser No, libre? no específicamente sobre ese tipo, sobre esa pregunta, sino sobre la forma que tiene la pregunta. ¿Me entienden? Por eso le pongo del tipo. El tipo, ¿somos libres o no? O si existe Dios o no. O ¿qué es la verdad? O ¿qué es la realidad? Preguntas cortitas. Entonces, la trae que como diferenciarla a través de medio de preguntas. Sobre, La 3. sobre qué palabras yo uso para profundizar más entre una y otra. Hay una que es más profunda que la otra. Porque sus palabras no me permiten profundizar más en la pregunta. ¿Me entienden? Entonces, si yo me pregunto si somos libres o no, quedo ahí, po. Digo sí o no. Y respondo por qué. ¿Somos No. libres? Sí, por tanto. ¿O somos libres? No, Uno le por tanto. uno le puede agregar a eso ¿cómo se le dice? La opinión propia. ¿Somos libres o no? No somos libres por tal cosa, somos libres por tal cosa. Y Le puede hasta ahí agregar queda. la opinión. Y ahora sí, intentamos También- responder la ¿Y siguiente qué es pregunta. ser libre? ¿Qué es ser Habla libre? sobre... Y la otra pregunta es, Ahí agregarle a eso. ¿qué significa ser libre? ¿O cuál es el sentido de la libertad? Por ejemplo, ¿cuál es el sentido de la libertad? ¿Qué sentido tiene ser libre? ¿Ver sentirte tú? No. Puede ser. No es más una pregunta como directa, es como más objetiva en cierta parte. Ay, te cagaste. Ándate. Por favor, pues. Se distrae. Es que mi perra se tiró un peo. Oh. Ándate. Bueno, mi gato está aquí al lado durmiendo, así que yo igual tengo ese miedo. Aquí, Cristina me dice que una es una respuesta cerrada y la otra no. No. No, recuerden que esa era la diferencia entre una pregunta cotidiana o una pregunta